Pues esta ocasión voy a charlar un poco sobre pensamiento integral para la solución de conflictos. ¿Qué estaría yo entendiendo por un conflicto? Bueno, en primer lugar, estoy aludiendo a pensamiento integral. Un pensamiento que al mismo tiempo que es crítico, creativo, es sensorial y sensitivo. Además es complejo y sistémico, ético y gerencial. Conforme voy a ir charlando, se van a ir dando cuenta de por qué estoy diciendo esto. Afrontar es un sinónimo de enfrentar, pero aquí lo voy a usar como accionar en vez de reaccionar. Es decir, actuar para resolver y solucionar en vez de darse de topes con el problema. Y por conflicto, pues son problemas que no se han resuelto y tienen efectos desfavorables. Conflicto o crisis personal, pues las que atañen a lo intrapersonal, los que yo estoy viviendo y muchas veces sufriendo. Y los conflictos o crisis profesionales, pues las que se dan en las relaciones interpersonales, entre personas o extrapersonales, fenómenos u objetos. Bien. El conflicto, pues, es algo que está sucediendo y no debería pasar. O algo no está pasando y debería suceder. De allí que si lo conozco ese conflicto porque lo he vivido antes, pues ya tengo una solución, ya tengo un procedimiento. ¿Me ha sucedido antes? ¿Cómo lo resolví en ese entonces? ¿Recuerdo lo que hice y cómo lo hice? ¿Debo hacer algo más o será suficiente con eso? ¿Es una situación nueva para mí? ¿Le ha sucedido a alguien más? ¿Cómo lo resolvió? ¿La solución está disponible en algún lado? ¿La adopto o la adapto? ¿Qué adecuaciones requiere? Hasta allí, pues el conflicto podría no serlo porque tengo solución. Sin embargo, hay conflictos desconocidos que ya no requieren una solución procedimental, algo establecido, sino una solución inventiva. Necesita una solución diferente, creativa, innovadora, más barata, de mejor calidad, en menos tiempo. ¿Quién puede resolver el conflicto por mí? Es lo que normalmente hacemos. E incluso pagamos porque alguien nos resuelva el conflicto. Ese conflicto, una vez que se ha desarrollado, se ha resuelto, pues se vuelve solución procedimental. La pregunta es, ¿tengo que pagar por la solución? ¿O yo, como profesional de mi disciplina, precisamente para eso me estoy preparando? Para prever problemas o conflictos, para solucionar más bien problemas cuando ya sucedieron o para proyectar soluciones a largo plazo. Esas serían tres funciones de todo profesional de cualquier disciplina: prever, resolver y proyectar. Por ejemplo, ahora que nos encontramos en un contexto de pandemia, voy a poner al COVID-SARS-2 al centro y a partir de allí empezar a hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo. Y puedo descubrir que se generan cadenas de problemas. Problema 1 me lleva al 2, el 2 me lleva al 3, me lleva al 4. Por ejemplo, el coronavirus generó pandemia. Fácil. ¿Qué otras pandemias ha habido en el mundo? Bueno, pues sana distancia, medidas de higiene, confinamiento, vamos a buscar una vacuna. Pero ¿qué pasa? Que así como está, es una situación problemática
simple y estructurada. Pero no todas las situaciones son así. Por ejemplo, hay riesgos, o en el caso de la pandemia, hay desacato a las medidas de seguridad. Y por lo tanto, pues hay contagio, se hace una prueba, da positivo, está enfermo, se le da un tratamiento y el paciente muere o sigue viviendo. Y en ese proceso hay miedo, hay encierro, hay prejuicios, hay preocupación, hay enfado, hay estrés, hay desesperación, ansiedad, tristeza porque se murió, alegría porque sigue viviendo. Es decir, aparecen las emociones, la parte sensitiva. Entonces vean cómo ahora la situación no solamente es yuxtaponer problemas, sino los problemas están paralelos, imbricados, tejidos, y hay procesos cíclicos. Esas situaciones son complejas y no estructuradas. Entonces vean, del lado izquierdo podemos hablar o de crear un mapa de la crisis. No sé, nada más me mandó a mí y es puro fuera de mí. Puro Pero el estudiante. mapa de mi crisis es el que estoy viviendo. Perdón, maestro, doctor Rubén, ¿podrían cerrar, por favor, sus micros? Porque no estamos escuchando a nuestro ponente. Gracias. ¿Qué micros? Gracias. Del lado izquierdo, entonces, puedo construir el mapa de la crisis allá afuera. Y del lado derecho estoy construyendo el mapa de mi crisis. ¿Cómo estoy viviendo, en este caso, el contexto por pandemia? Eso nos lleva, como profesionales de las disciplinas, a buscar técnicas para expandir la percepción, relacionando conceptos y ordenando nuestro pensamiento. Ahí está el problema o el conflicto. Podemos tener una situación lineal. Si la seguimos analizando, puede ser unas relaciones radiales, pueden ser circulares o pueden ser mixtas. Y a partir de allí aplicar modelos, por ejemplo, buscar el contexto lingüístico y extralingüístico de qué es lo que estoy analizando, o empezar a hacer preguntas. ¿De qué conflicto se está hablando? ¿Qué preocupa de ese conflicto? ¿Qué se piensa al respecto? Por ejemplo, ahí está el coronavirus. Hay un sospechoso, se le hace una prueba, sale negativo o puede ser un portador. Si es portador, le hago una segunda prueba y si da negativo, salvado. Y si está positivo, pues le doy un tratamiento. Y pueden suceder dos cosas. Se recupera o fallece. Y ahí está un diagrama lineal de causas y efectos. Si voy del coronavirus a la recuperación, se van dando los efectos. Y si voy de la recuperación al coronavirus, estoy buscando las causas. Un diagrama me permite analizar mi conflicto, mi problema. Y bueno, este conflicto primero tuvo un periodo de incubación, un periodo donde empezaron a darse los síntomas, se manifestó plenamente, se intervino, bajaron los efectos y se recuperó o se murió. Y aquí aparecen preguntas indagadoras y problemáticas. ¿Cuáles son los síntomas determinantes para identificar un portador sintomático? O esta, ¿el tratamiento P es efectivo para curar la enfermedad Q? Pues aquí vimos que sí, sí es efectivo porque el problema fue reversible, se recuperó el paciente. Pero vean que no es efectivo porque el problema fue irreversible. Entonces surgen más preguntas. Habiéndoles aplicado el mismo tratamiento, ¿cómo se explica que unos pacientes mueran y otros no? ¿Por qué razones mueren algunos y se salvan otros?
Entonces, vean cómo las preguntas me ayudan a afrontar los conflictos y los problemas. Mi recomendación es, si tienes una duda, transfórmala en pregunta. Si tienes una pregunta, pues no dudes en responderla por ti mismo, antes de angustiarte y hacer alboroto. La duda es paralizante. El estudiante o alguna otra persona espera que alguien le resuelva la vida. En este caso, el estudiante espera que el profesor le diga qué hacer mientras no hace nada. ¿Hiciste la tarea? No, profe. ¿Y por qué no la hiciste? Pues es que tengo dudas. ¿Cuáles son tus dudas? Es que no entiendo. ¿Y qué es lo que no entiendes? Pues desde el principio. La duda es paralizante. En cambio, una pregunta es activadora. Quien pregunta busca la respuesta por sí mismo por esa inquietante curiosidad de saber. Entonces, ¿qué problemas resuelven las preguntas? Nuevamente puedo recurrir a los diagramas. ¿Esta situación es un problema? No. Entonces, ¿qué es? Si es un problema, ¿qué está ocurriendo o no está ocurriendo? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Qué datos hay o hacen falta recolectar? ¿Qué tipo de problema es? ¿Es personal o profesional? ¿Es práctico o teórico? ¿Cotidiano o disciplinario? ¿Estructurado o no estructurado? ¿Cómo anuncio el problema? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo se explica? ¿A qué se debe P? ¿P se debe a Q? ¿Cuáles son sus razones? ¿Se justifica P? Y una vez que tengo este análisis, busco la solución. Entonces, tengo el enunciado del problema, tengo el defecto, el problema, por ejemplo, obstáculo, carencia, exceso, disfunción, el impacto, cómo afecta, qué tan grande es, con qué frecuencia ocurre, cómo se originó, cómo se explica, cómo se argumenta, cuáles son los fenómenos, situaciones, cosas, personas, hechos. Estos son los elementos del problema y observarlos con detenimiento, el análisis del problema. Y esas preguntas que estaban en el diagrama ahora están en forma de tabla. Y nuevamente, ¿para qué me sirven las preguntas? ¿Qué problemas me resuelven? Gracias. Bueno, pasamos a la solución. ¿El problema tiene una solución? Si es no, pues regrésate a analizar el problema porque no lo has definido tal vez correctamente. ¿Sí? Pues ¿qué se debe hacer para solucionarlo? Requiere una solución preventiva, paliativa o resolutiva. ¿Se soluciona entre las partes o requiere la intervención de alguien más? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las implicaciones de cada una de las alternativas? ¿Qué objetivo vamos a alcanzar? ¿Vamos a prevenir? ¿Vamos a paliar? ¿O vamos a resolver? Así como definimos el enunciado del problema, ¿cuál es el enunciado de la solución? ¿Cuál es la mejor? ¿Y cuál es el plan de intervención? Y nuevamente pasamos a las preguntas. Prescripción. La diferencia entre prescripción es lo que se desea y la descripción es el estado actual. Entonces necesito un objetivo. ¿Para qué quiero resolver el problema? ¿Con qué criterios voy a saber que lo he resuelto? ¿Con qué recursos? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cómo valoro cada alternativa? ¿Qué indicadores me van a decir que voy por buen camino para resolverlo? ¿Y cuáles son las acciones?
Y entonces todo esto es el análisis de la solución. Traducido a preguntas, por ejemplo, esta, si es un conflicto interpersonal, ¿se puede negociar entre las partes? ¿Qué estarían dispuestas a ceder para que la solución sea del tipo ganar-ganar? ¿Cuáles serían los acuerdos necesarios? Hasta allí parecieran que los problemas no intervienen las personas en el sentido del mapa de la crisis y el mapa de mi crisis. ¿Pero qué creen? Por ejemplo, en el círculo de la violencia, pues hay una fase de aparente calma, se va del conflicto, se acumula la tensión porque hay conflictos sin resolver, hay una fase de agresión, explota, se manifiesta el conflicto. En el caso del círculo de violencia entre una pareja, por ejemplo, el agresor se arrepiente de haber sido agresivo y promete cambiar. Y pasamos a una fase de aparente recuperación, conocida como luna de miel. Pero esto gira y gira y gira y se repite y se repite y se repite. ¿Por qué se repite? Por el tipo de pensamiento que se van generando. Soy incapaz, es demasiado trabajo para mí. Uy, no, eso lleva mucho riesgo. Todo eso tengo que leer. Y para mañana, profe, no, mejor póngame un video. Y si repruebo, y si no hago la tarea. Esos pensamientos, también el cuerpo me ayuda a darme cuenta de cómo estoy pensando. Sudo, mi corazón se acelera, tengo conductas compulsivas como fumar, beber, ¿no? Tengo molestias gastrointestinales, tengo una ingesta incompulsiva, incluso hasta temblores. Un pensamiento, ahora sí, esto realmente en peligro, ¿no? ¿Qué sucede en mí? ¿Qué está pasando, no? Seguramente algo malo me va a pasar, ¿no? Seguramente me contagio, seguramente repruebo. Y eso nuevamente, ese tipo de pensamientos me llevan a círculos viciosos. Aquí otros ejemplos. Tengo sobrepeso, me siento ansioso y como me siento ansioso, pues como para tranquilizar mi ansiedad y por lo tanto sigo teniendo sobrepeso. No he hecho la tarea, pues me siento estresado, temo reprobar, pues me distraigo para no sentirme estresado y pierdo tiempo y de todas maneras no hice la tarea. O me siento rechazado y triste, ¿no? Me encierro, nadie me quiere, ¿no? Pues ya no te invitan, pues porque no sales, ¿no? Y esos también son ciclos que están a la vuelta y vuelta. Entonces, si quieres cambiar tus emociones, cambia tus pensamientos. Ay, sí, profe, qué fácil, ¿no? Pues mira, si quieres cambiar tus pensamientos, cambia tus preguntas. Ay, profe, pero es que eso no es tan fácil. Bueno, mira, si quieres cambiar tus preguntas, cambia tu contexto. Y si quieres cambiar tu contexto, pues cambia tu mirada. Date cuenta de que te observas cuando observas. Que te encuentras y redescubres mientras te autoobservas y te dejas observar. Ay, profe, eso es como un trabalenguas. No, mira, al momento que observas el mapa de la crisis, observa el mapa de tu crisis. Cambia tus modelos y metamodelos mentales. Por ejemplo, observa, autoobserva, déjate observar, enfoca tu atención, conéctate con los otros, date cuenta y autorregúlate. ¿Qué hace que la gente haga lo que hace? Pues en un contexto se piensa, se siente
Eso me lleva a una actitud, a una postura, a una decisión y a una acción. Por ejemplo, una acción agresiva. ¿Qué hace que la violencia de género, la persona sea agresiva, violenta? Pues hubo una decisión que pudiera ser una reacción originada por una postura tal vez machista. Entonces vean cómo puedo ir hacia la derecha o hacia la izquierda para analizar la situación. Pero así como puedo decir la gente, el mapa de la crisis. Cuando observo el mapa de mi crisis, pues ¿qué hace que yo haga lo que hago? Que perciba lo que percibo, que piense lo que piense, que sienta lo que siento. Aquí hay preguntas que me hago a mí para darme cuenta de cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo y cómo me estoy expresando. Y por supuesto, asumiendo los resultados de mi comportamiento. Entonces, pensar, sentir y expresarse son inmanencias. No estoy solo, hay otras personas. Estamos en un contexto. Soy, estoy y actúo. Somos, estamos y actuamos. Y todo eso está ligado, relacionado. Yo vivo y en ese vivir voy a la escuela, me relaciono con la gente, con el contexto y entonces yo aprendo. Aprendo de lo que conversamos, aprendo el autor A dice, el autor B dice, el 80% de la población dice, nosotros decimos cuando me involucro en un grupo social. Y a partir de lo que vivo y aprendo, construyo mi sentido. Ese sentido que me hace estar en el mapa de la crisis o en el mapa de mi crisis. Yo digo, y ese es mi discurso, mi narrativa, y ese yo digo es reconstructivo y transformador. Me transforma, me reconstruye. De tal manera que se genera mi proyecto de vida. Un proyecto coevolutivo, evoluciono conforme evoluciona la sociedad en la que estoy, y es recursivo porque también está a la vuelta y vuelta. De tal manera que toda experiencia de vida es una experiencia de aprendizaje y toda experiencia de aprendizaje es una experiencia de vida. Observa, sin apego y sin juzgar. ¿Qué ves tú que el otro todavía no ve y podría ser bueno que viera desde tu postura? Pero en reciprocidad, ¿qué está viendo el otro que tú todavía no ves, que yo todavía no veo? De tal manera que yo aprendo de ti y contigo, tú aprendes de mí y conmigo, aprendemos juntos. Observa tu diálogo. Observa tus valores y actitudes. Paciencia, perseverancia y gratitud. Resiliencia, empatía y tolerancia a lo diverso. Pasión, excelencia, empoderamiento y felicidad. Un conflicto es una situación biopsicosocial, intra y o intrapersonal. Un problema es una situación extrapersonal, puede ser científica, tecnológica o social. Frecuentemente los problemas vienen acompañados de conflictos. Conflictos desde las personas y problemas desde las situaciones. Todo profesionista se prepara, como decía yo antes, para prever, resolver o proyectar soluciones. En este caso, de problemas disciplinares. Los conflictos y problemas se resuelven afrontándolos, no enfrentándolos, no dándonos de topes con ellos.
Para analizar y solucionar problemas y conflictos es recomendable reaprender, fíjense, reaprender a pensar, sentir y expresarse. Religar lo que siempre ha estado unido y la ciencia en aras de la objetividad, así como la sociedad y la escuela, han separado. Pensar, sentir y expresarse para tomar conciencia del ser, estar y actuar en el ámbito de gestión que me corresponda. La religación se logra al observar, autoobservar, dejarse observar, enfocar la atención, conectándose, haciendo metacognición y autogestionándose. Para concluir, les dejo esta metáfora. Para aligerar mi equipaje, he cambiado. En vez de andar por la vida con mi pesado costal de herramientas, he decidido pasar de lo instrumental a lo estratégico. Entonces, esa caja de herramientas que pesa mucho, la he cambiado por pensamientos y sentimientos que fluyen en mis sueños. Agradezco su atención y quedo pendiente por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias.